Hola, el objetivo de este video es comenzar a hablar sobre poesía, pero sobre poesía infantil. En el material bibliográfico de la materia, ustedes tienen varios textos para leer. En especial les recomiendo la lectura de los capítulos que he seleccionado del libro de Elsa Bornemann, Poesía infantil. Se trata de un libro clásico, de un libro que ya tiene algunos años, pero que es muy importante y que es de gran utilidad para una maestra de nivel inicial. Cuando comenzamos a pensar en la poesía, tenemos que pensar en un tipo de texto que tal vez es el más olvidado en el jardín, es el más dejado de lado. Los motivos pueden ser varios, tal vez porque a los docentes no les gusta la poesía, tal vez porque no saben qué hacer con una poesía, no saben cómo transmitirla, o tienen alguna imagen de lo que era la poesía que vieron en su educación secundaria, pero no conocen realmente lo que es la poesía infantil. Entonces tenemos que conocer sobre poesía, porque en realidad la poesía está presente desde el maternal, desde que recibimos a los nenes a los 45 días hasta la sala de 5. La poesía, dijo Marilena Walsh en el Jardín de Infantes, hay que tomarla de una manera distinta. Tiene que estar más vinculada con el juego, con la actividad lúdica. Tiene que estar más presente en el patio, en el recreo, y no tanto en el aula. O se está presente en el aula siempre acompañando algo de juego, que en el nivel inicial es realmente central. Con respecto a la poesía tenemos que pensar en una primera caracterización. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de literatura decíamos que había una literatura para niños escrita expresamente para ellos y había una literatura ganada? Bueno, con la poesía nos pasa exactamente lo mismo. Yo podría, por ejemplo, tomar este libro de Antonio Machado, que se llama Qué fácil es volar. Y tiene una poesía que dice: el sol es un globo de fuego, la luna es un disco morado, una blanca paloma se posa en el alto ciprés centenario. Fíjense, esta poesía tiene imágenes y un niño perfectamente la puede disfrutar. Machado, cuando la escribió, no la escribió pensando en un niño, simplemente escribió una poesía. Pero esta poesía sería una poesía ganada porque consideramos que tiene determinados valores, características que la hacen utilizable para el nivel inicial. En cambio, hay otras poesías, por ejemplo esta que les voy a leer, que pertenece a Liliana Cineto, que les voy a leer solamente un fragmento, que fue pensada exclusivamente para niños. Y la poesía dice así, se llama Discusión en el desayuno. ¿Una taza preocupada? Le preguntó una tostada. ¿Qué ocurre con la manteca que la nota tan inquieta? Se peleó con mermelada, intervino la cuchara. No seas tan indiscreta, la retó la servilleta. Cállense, dijo la leche, si no quieren que las eche. Yo me voy porque me aburro, le dijo un bizcocho a un churro. La cafetera molesta, pues la mesa no estaba puesta, se enojó con el mantel, pero no es por culpa de él. Lo disculpó la tetera, ellas son las que pelean. Y la poesía sigue. Fíjense, acá es una poesía para niños, una poesía donde Cineto, que se caracteriza por escribir siempre con el humor, desde el humor, lo que hace es generar esta discusión con todos los elementos de la vida cotidiana. Las poesías, dice Elsa Bornemann, las podemos clasificar de distintas maneras. Por ejemplo, las podemos clasificar en folclórica o de autor. O sea, si son de tradición oral, por ejemplo, el arrorró. Tantas canciones que podemos llegar a conocer. La Catalina, estaba la Catalina sentada bajo un laurel. Seguramente más de una vez cuando eran chicos, chicas, la cantaron, la jugaron. O poesías de autor, en el caso de Cineto, donde conocemos quién la escribió y estamos más atados a una determinada manera. También la podemos clasificar de acuerdo con la estructura externa, con la forma que tiene. Yo es el aspecto al que menos importancia le doy en realidad cuando pensamos en la poesía para el nivel inicial. Tiene que ver con pensar en la estructura. Sí es importante pensar y saber que una poesía se divide en versos,
es que estos versos van a aparecer unidos formando distintos párrafos, y a estos pueden tener distintas denominaciones. Pueden ser tercetas, cuartetas, sextinas. Después, de acuerdo a la estructura interna. Acá el Savorgnan hace una clasificación interesante. Ella habla de poesía narrativa, descriptiva, lúdica y lírica. A estos 4 tipos, la especialista Graciela Pellicer le agrega un quinto, que es la poesía dramática. Y después, por último, hace otra clasificación, el Savorgnan, que tiene que ver con los objetivos y las funciones que va teniendo la poesía. Y acá la clasifica en, por ejemplo, nanas, rondas, adivinanzas, chistes. Y la clasificación sigue. Yo me voy a detener un poquitito con esta clasificación de la estructura interna que les decía recién. Y, por ejemplo, en la poesía narrativa, que es uno de los tipos de la poesía interna. La narrativa es una especie de cuento, pero que tiene la forma de poesía. Si yo le dijera a ustedes, les voy a contar la historia de una mujer que una vez estaba juntando agua, cuando ve a pasar un hombre. Como se dio cuenta que era un soldado, lo hizo detener y se puso a hablar con él. Y tanto dialogó y le fue contando cosas, no se dio cuenta que estaba frente a su marido. Fíjense, esto es un cuento. ¿Qué le estoy contando? El cuento de la Catalina. Pero en realidad, que es poesía folclórica, quien la inventó, que no sabemos quién fue, decidió que esto fuera una poesía. Entonces la poesía dice: estaba la Catalina sentada bajo un laurel mirando la frescura de las aguas al correr. De pronto pasó un soldado y lo hizo detener. Deténgase usted, soldado, que una pregunta le voy a hacer. ¿Usted ha visto a mi marido en la guerra alguna vez? Yo no he visto a su marido, ni tampoco sé quién es. Mi marido es alto y rubio, tan buen mozo como usted. Y la poesía sigue. Fíjense, acá este autor anónimo decidió darle forma a una poesía, pero esta poesía tiene una característica, y es que cuenta una historia. El otro tipo de poesía que tenemos, de acuerdo a esta característica interna, es la poesía descriptiva. Se caracteriza por describir algo. No aparece una historia, simplemente es una descripción. La descripción de un estado de ánimo, la descripción del humo de una chimenea, la descripción de un prado, de un bosque, de algún animal. La lírica tiene que ver con la expresividad, con los sentimientos. Tiene que ver con esa poesía que trata sobre el amor, la amistad, sobre esos sentimientos como más elevados. El gran Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, escribió: ¿qué es poesía? Dice: mientras clava en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Fíjense que tenemos una poesía lírica, una poesía donde lo que afloran son los sentimientos. Y la poesía lúdica tiene que ver con la poesía que usamos para jugar, pero un juego doble. Por un lado, las que vamos a usar para jugar, como parte de un juego, no sé, el juego de la oca ya empezó, ia, ia, o. Pero también alude al hecho de que la poesía juega con el lenguaje. Y juega con el lenguaje por medio de un recurso que se llama gitanjáforas. Las gitanjáforas son palabras inventadas que no significan nada, que tienen un valor sonoro, una musicalidad. Por ejemplo, había una vieja virueja virueja de pico picotueja de Pomporerá. Tenía 3 hijitos virijos virijos de pico picotuijo de Pomporerá. Entonces fíjense aquí el efecto que tiene la gitanjáfora. Reitero, no vale nada, nada más que por el sonido, por la musicalidad. Y es muy importante trabajar con poesía con gitanjáforas. Y como yo les decía antes, Graciela Pellisarie incorporó un nuevo tipo, que es la poesía dramática. Ella dice que la poesía dramática es esa poesía que en su texto se dan algunas pistas acerca de la representación que hay que realizar. Por ejemplo, en La Paloma Blanca, estaba la paloma blanca sentada bajo un verde limón,
hay una parte que dice, no sé, dame una mano, dame la otra, entonces se va acompañando con determinados movimientos corporales. O por ejemplo, con la batalla del movimiento o la batalla del calentamiento, donde se va moviendo la cabeza, los hombros, los brazos, distintas partes del cuerpo para acompañar a la poesía. Todo esto lo van a poder leer en el texto de Elsa Bornemann, simplemente es una introducción, como para que comiencen a pensar en este texto, en las características de la poesía y que valoren la poesía. La poesía, como dice Mariana Walsh, tiene que estar presente en la sala y el maestro debe ser un apasionado por la poesía.